Seguimos con Política en Acción, lo prometido, lo que veníamos anunciando, junto con este debate tan interesante que estuvimos llevando hoy desde la realidad de Estados Unidos a los temas de la repercusión de la crisis financiera en la Argentina. Recientemente la experiencia del brote de sarampión en la provincia de Buenos Aires, y surgió algo que se relaciona con lo que vamos a encarar, que son las políticas públicas. Y estamos con Fortunato Marimacci, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, pero también un hombre muy vinculado a, le dicen una especie de, ahí se me asustó. No, sí, eso, cuidado, a ver. De sociólogo teológico, porque es un hombre estudioso de los temas del socialcristianismo, que forma parte de la fundación de Nevares, que estaba en el movimiento Nueva Tierra. Y acompañándolo el ingeniero Osvaldo Oriolo, que fue, yo sé, ya lo dije bien, así que ahora lo puedo decir más o menos, no se va a ofender ningún cristiano, que fue miembro de la dirección de Cáritas. ¿Qué pasa con esta propuesta de que Cáritas se haga cargo de la acción social? Bueno, Cáritas está formado básicamente por las Cáritas parroquiales. Las Cáritas parroquiales se constituyen en cada parroquia con un grupo de gente de buena voluntad que junta ropa, remedios, alimentos, que lo donan los feligreses para la gente más necesitada de la zona de influencia de los barrios a los que pertenecen las parroquias. En los barrios carenciados se aumenta y se incluye normalmente algún comedor. Si bien esto está muy difundido, tanto como las parroquias, prácticamente, pensar que esta organización e incluso las restantes organizaciones no gubernamentales, con todo lo positivo que tienen, que puede reemplazar al Estado, creo que en el mejor de los casos es un error de proporciones mayúsculo. Ni siquiera Cáritas lo que pretende es dar un testimonio de amor cristiano, pero no pretende reemplazar el Estado. Esto tendría que confirmar las autoridades actuales, pero yo creo que no puede variar mucho este concepto, tiene otra misión. Ahora bien, digo en el mejor de los casos, porque... El peor lo dejamos porque vamos a hacer una aclaración, no solo ha sido dirigente de Cáritas, sino que, bueno, está identificado plenamente con lo que hoy dentro de la Alianza es el FREPASO, es decir, que está comprometido políticamente Oriolo, ¿verdad? Sí, y bueno... ¿Y ahí viene el peor de los casos? El peor de los casos, ¿O seguimos con el mejor? Aún entendiendo que la intención puede ser eliminar la corrupción y la ineficiencia a la cual va a parar gran parte del gasto social, como se explicaba anteriormente, también puede tener, ser la continuidad de lo que se instaló en los últimos 10 años, que es la nueva justificación, en mi opinión, que ha encontrado el capitalismo de tipo salvaje, fundamentalista, que necesitó de un elemento más, porque ya se desprestigió mucho en su instalación, que terminó en 2 guerras mundiales. Y esto no lo digo yo, lo dice el Papa en la Centésimos Annus. Dice, viendo tanta crueldad de esas 2 guerras, uno piensa en el odio y el rencor acumulado debido a tantas injusticias. Ese capitalismo salvaje, en la versión actualizada de los últimos 10 años, agrega un dato. Antes se olvidaba de los pobres. Ahora dice, no, el mercado que haga todo y que los pobres y los excluidos de ese mercado se ocupe las organizaciones solidarias, o sea, los buenos, los éticos, las instituciones religiosas. Es decir, habíamos cumplimentado las 3 etapas, ¿no? Es decir, el mercado es el que supuestamente distribuye y genera riqueza, mejor dicho, genera riqueza y se supone que distribuye naturalmente. Una vez que el mercado no lo hace, porque ha quedado comprobado, se supone que por goteo de la riqueza baja hacia los sectores no marginados, pero postergados, y los que se quedan afuera, como algún comentarista siempre pide por los que perdieron en el modelo, se supone que para eso está la caridad. Claro, o sea, en resumen es que el mercado hace un negocio y que los buenos atiendan a los pobres y los excluidos. En esta trampa entró gente muy sana, creo, que son muchos grupos solidarios que no entendieron de que la solidaridad no reemplaza la justicia.
sino a la justicia social, que el Estado y su función social es garantizar los derechos sociales de la ciudadanía, y cuando digo derechos sociales, el derecho al trabajo, a la salud, a la niñez que crezca digna y sanamente, etc. Los derechos pertenecen al orden de la justicia social, y deben ser administrados por el Estado. Es decir, en síntesis, los derechos deben ser garantizados por el Estado, y en todo caso la solidaridad, la caridad para los cristianos y demás acompaña, pero no reemplaza. Esto es muy claro para los cristianos. Es decir, Cristo no vino a dar un testimonio de caridad y solidaridad y amor que reemplace la justicia, ¿no? Sino que se agregue a la justicia. Doctor, plantea un tema muy denso, ¿no? Que es la relación entre el Estado y las organizaciones sociales, entre la responsabilidad del Estado y el papel de las organizaciones sociales, incluso entre los partidos políticos y el Estado. ¿Cómo lo ve a la luz de este debate? Sí, a la luz del debate. ¿A la luz o a la oscuridad? A la oscuridad del debate. De hecho, llama la atención que alguien piense que una organización social no gubernamental se haga cargo de las políticas sociales. Innegablemente las organizaciones sociales, que estos últimos 10, 15 años han crecido y mucho, algunos lo llaman el tercer sector, para distinguirlo del sector mercado, del sector estatal, han crecido, son importantes, en cualquier trabajo barrial usted las va a encontrar, pero suponer que suplantan a las políticas sociales del Estado es una ingenuidad que creo que ningún político que se precie de tal puede decirlo. Creo que el compañero cuando hablaba antes... Se está planteando, doctor. Sí, se está planteando, a ver, ¿qué es lo que se está planteando en el fondo? Es decir, hay poca, creo que el compañero anterior lo decía, si hay poca transparencia, poca credibilidad, los recursos van mal de las actuales políticas sociales, hay un sector de la población, si usted va a los barrios lo encuentra, que descree de lo que le dicen los políticos y descree de las políticas oficiales, sobre todo de acción social. Entonces, supone que una institución que está muy presente en la sociedad argentina, como puede ser la Iglesia Católica, puede suplantar esa política que el Estado deja y que entonces llegaría más al destino que los pobres lo buscan. Creo que hay hechos que garantizan esto. Fíjese cuando fue las inundaciones. Ni las casas de las provincias, ni lo que pedían los propios gobiernos llevaban ayuda solidaria, y la gente de una u otra manera lo mandaba a las parroquias y después se distribuía por las Cáritas. Esto lo vio en el caso de Corrientes, era la hermana Marta Peloni la que recibía mayor cantidad de ayuda. Ahora, esto, que en ciertos sectores medios y sectores populares se ve como algo importante porque, a ver, la ayuda llegaría directamente y no se quedaría en el camino, no puede ser tomada como tal por alguien que piensa conducir los destinos del Estado, donde en recursos, en personal, en eficiencia y en políticas activas que se deben llegar, jamás pueden ser dejadas de lado para las distintas organizaciones sociales. Es decir, el Estado, a través de sus funcionarios, a través de sus hombres y mujeres formados en la universidad, por ejemplo, o una facultad como la de Ciencias Sociales, debe ser capaz de garantizar ciertos derechos mínimos, hoy diríamos ciertos derechos ciudadanos, que hacen que ese Estado pueda estar legitimado y funcionar como tal. Si no es capaz de garantizarlo, como usted sabe, una discusión que hoy está dando vuelta, si ese Estado no garantiza derechos ciudadanos mínimos y no garantiza cierta vía democrática, bueno, uno tendrá que estar preparado para que algunos sectores sociales empiecen a actuar por cuenta propia, buscar salidas autoritarias, y se pondría en tela de juicio el conjunto del proceso democrático. Sí, porque esto se aplica a justicia, se aplica, bueno, no tanto a justicia, pero a seguridad se aplica a alguna de los criterios, si hay que bajar en la escala y directamente dejar en algunos sectores. Pero a mí me preocupa, porque usted decía, ningún político que se precie de tal, ¿no? Tomémoslo sin animus injuriandi, como dirían los abogados. Es decir, porque en última instancia se está renunciando a entender el papel del Estado y el de los mismos partidos políticos dentro de la organización social y de la orientación de la acción social. No de la acción social solidaria, sino de la acción político-social. Este tipo de cosas puede ser visto de dos maneras. Uno supondría que uno dice, bueno, dándole hacia una institución creíble, mi opción política gana en credibilidad. Es una posibilidad.
de hecho quizás haya dicho de esa manera, uno supone que, muchos de los que lo habrán escuchado, quizás habrán dicho, bueno, es mejor que lo distribuya Cáritas sin que no lo distribuya la Unidad Básica o la Casa del Pueblo o el Comité. Puede ser. De todas maneras, esto no obvia la responsabilidad que tienen los dirigentes políticos de dar respuestas a las necesidades de la gente y dar las respuestas aquí y ahora, y para eso serán elegidos y para eso serán juzgados. Ahora, Oriolo, desde el punto de vista de tu posicionamiento político, desde el socialcristianismo, dentro del FREPASO, ¿vos sentís que esto expresa el posicionamiento, recoge de la alianza, recoge algo de la confusión que señalaba el doctor, en el sentido de que, bueno, se han dado hechos concretos donde la gente ha apelado a alguna de estas instancias como una forma de garantizar frente a la corrupción, frente a la ineficiencia, una manera de puntualizar su solidaridad o su ayuda, o hay posiciones claras en el sentido de que está bien, que está mal, cuáles son las políticas sociales, cuál es la política del Estado, cuál es el rol de los partidos? ¿O hay una gran confusión general? Yo creo que la alianza a la cual yo me adhiero fue votada por la gente en una expectativa de cambiar algunos ejes de lo que viene dándose en este gobierno. Una expectativa es terminar con la corrupción. Pero creo que además había otra expectativa, que es que empiece a hablarse más de la gente y nos empezamos a preocupar, por ejemplo, de una economía que sirva a la gente. O sea, integrar lo social con lo económico. Y creo que en este segundo aspecto donde la alianza se empieza a confundir por el primero. Entonces busca caminos simplificados para eliminar la corrupción, elimina prácticamente la función del Estado, o busca estas vías que ya desarrollamos, como nombrar una institución a la cual me adhiero y creo que está prestigiada, pero que no puede representar nunca la función del Estado, como recién lo planteaba Malimachi. Y creo que en esta línea de pensamiento la alianza tiene que rever toda una serie de definiciones, incluidas las que desarrolló en la Carta a los argentinos, inclusive que se vislumbra en el debate entre Mejía y de la Rúa, que de nuevo insiste que va a atender a los pobres y va a atender a la pobreza creciendo más y luego distribuyendo. O sea, seguimos con el modelo instalado hace 10 años, primero crecer, luego distribuir. Este modelo innegablemente ha hecho crecer en esta última década a toda la América Latina, pero lo ha hecho crecer de una manera sumamente injusta. No lo digo yo, lo dice Jorge Domínguez, por ejemplo, que es el jefe de estudios especiales de Harvard, de estudios internacionales de Harvard. Oriolo, el tema de distribución quizás es el clave, y en el programa está presente, pero quisiera que vayan escuchando algunas de las opiniones que llegan. Anticipo, porque si no quedamos mal con nuestros televidentes, que Lila de Parque Chacabuco comenta el tema de Cavallo y la causa del oro y quiere que lo comentemos, no tenemos tiempo. Freire, doctor, exdirector del Hospital Garraham, la única alternativa es la medicina preventiva, como lo señaló el licenciado Flyer, ante la cultura del consumismo médico que plantean muchos medios. Aristóbulo de Capital coincide con el señor... ¿Está Canal? Sí, ahí está. Coincide con Canal en sus comentarios. Jorge de Lugano, ¿qué clase de políticas sociales debiéramos tener como país para bajar estas cifras? Y con todo lo que se gasta en campañas políticas se podría hacer mucho más. Bueno, pero más directo con este bloque. Roxana de Capital, Osvaldo Oriolo, ¿cuál es la opinión de la cúpula de Cáritas? Ya no está más Oriolo, sobre los dichos de la señora Fernández Mejía. ¿Esta posibilidad es viable desde el punto de vista práctico? Es lo que estamos viendo. Ricardo de Barrio Norte considera que la propuesta que hizo la diputada Fernández Mejía es un error grande. Cáritas no puede reemplazar al Estado. Jorge de Devoto, la declaración de Fernández Mejía me parece un despropósito. Nadie que hable seriamente puede proponer que una institución de la Iglesia que actúa como un paliativo de la injusticia social pase a ocupar un rol preponderante en este sentido, cuando en realidad es un deber impostergable del Estado.
Adrián de Villa Urquiza, no entiendo por qué la acción social, una obligación del Estado, debería ser delegada a la Iglesia. ¿Por qué el Estado no puede ocuparse de lo que es una obligación? Asistir a los sectores menos favorecidos de la sociedad. Maribel de Recoleta, creo que existiría una visión muy parcial sobre la política social si los fondos los maneja Cáritas, ya que no siempre llega a todas partes. Bueno, siguen las preguntas. Doctor, este tema, porque vuelve a plantearse, la relación Estado, sociedad y responsabilidad del Estado. Este va a ser el tema de aquí, el más, me parece, hacia futuro. En otras palabras, ¿qué nuevo contrato hace el Estado, el mercado, la sociedad civil argentina? Porque me van a matar. Gabriel de Lugano, estoy de acuerdo con la propuesta que hizo Fernández Meijides, ya puede dar una mayor transparencia y un mejor uso de los recursos del Estado, no hacer cosas que justamente uno de los... Hay otros mensajes. No, digo, me parece que la discusión de fondo es esa. Hubo propuestas neoliberales que quisieron destruir o que el Estado se privatizara. El ejemplo de sarampión o de políticas universales que tenía la sociedad argentina que han quedado de lado son un ejemplo. De todas maneras, se trata de discutir. Es decir, qué tipo de Estado, qué tipo de mercado, qué tipo de sociedad civil, qué tipo de políticas sociales se van a entrelazar, en el cual yo creo que es innegable que el Estado, como lo conocimos en la época del Estado de Bienestar, ya no se puede reproducir. De todas maneras, será cuestión de discutir cuál es el tipo de Estado que lo reemplaza. Los fondos para las políticas sociales o para las políticas universales no podrán venir simplemente del dinero que pongan los ciudadanos y ciudadanas con sus impuestos. Es decir, ¿qué relación habrá con las empresas, sobre todo con las empresas privatizadas, a nivel de política fiscal, impuestos, reducciones, que colaboren más? Lo veo medio blairista, medio Tony Blair, con algún impuesto especial. Pero seguro, digo, esto no es Tony Blair, no es Jospin, no es Clinton. Es decir, una sociedad que deje que el crecimiento o la redistribución que tiene la sociedad argentina altamente regresiva no puede responder a las expectativas de cada vez mayores sectores sociales en la Argentina que han vivido cierto crecimiento económico, pero que demandan ampliamente políticas activas, sobre todo de empleo y ocupación, políticas activas con respecto a capacitación, políticas activas y universales con respecto a educación y con respecto a salud. Creo que ahí está el enorme debate que hay que hacer. Que la Cáritas, como miles y miles de organismos no gubernamentales, tiene un espacio y que habrá que vitalizar ese espacio, me parece a mí central. Pero que ese espacio será para llegar al núcleo profundo de los excluidos, a los cuales muchas veces las políticas activas del Estado no pueden llegar, es posible y habrá que ver cómo llegar. Usted conoce el Gran Buenos Aires, conoce ciudades del interior, donde las políticas a veces del Estado no llegan. Quizás dándosela a Cáritas u otros organismos no gubernamentales puede llegar. Será una pequeña porción, porque la gran porción tendrá que ser justamente discutida desde este Estado, en el cual, el otro día escuchaba a algunos dirigentes, es importante que tome una decisión central, fundamental, que o sea de un fondo de desempleo o de un salario mínimo ciudadano o alguna política que haga que este tercio, un cuarto de la población que hoy en Argentina no recibe ningún tipo de ingreso, pues bueno, para ser ciudadano tendrá que recibirlo. Y eso tendrá que salir de este acuerdo entre Estado, empresas, mercado y sociedad. Bueno, vamos a seguirla. No, se nos fue el tiempo, Oriolo. Le quería preguntar si Cáritas sabe algo, pero ya no tenemos tiempo, nos sacaron. ¿Sabe algo? Cáritas de la propuesta, algo sabe, pero no tiene decisión. Yo no puedo hablar en nombre de la dirección actual, pero tengo entendido que no dio su aprobación. Tendrán, o por lo menos lo tendrán que discutir bastante. Yo es decir, creo no está que no consensuado, por lo que parece. Bueno, gracias, gracias Oriolo. Nosotros nos despedimos, ustedes saben, mi nombre es Alberto Nadra, esto es Política en Acción y los esperamos el próximo miércoles a las 23 horas. Auspiciar.